Para el Partido Nacional, las políticas de lucha contra el narcotráfico están en la base misma de la lucha por la seguridad pública. Si no enfrentamos duramente lo que hace a todo el narcotráfico, tanto en su tipo de microtráfico o de macrotráfico, no vamos a resolver el tema de la inseguridad, porque la inseguridad tiene en su base algo fundamental, que es el drama que está produciendo, la tragedia que está produciendo en la sociedad las organizaciones de narcotraficantes. Y para el Partido Nacional hay un concepto: el que trafica, el que comercia, el que suministra, el que distribuye, el que produce droga, tiene que recibir penas graves. Y el mensaje tiene que ser muy claro, porque esa persona o esa organización está atentando contra la seguridad de todos los uruguayos. Con el gobierno no tuvimos acuerdo en esto. El planteo que hace el Poder Ejecutivo es considerar solo un aumento relativo de penas para los delitos de importación, de exportación y de financiamiento de drogas, en el caso de que participen organizaciones delictivas. Y no contempla todo lo que significa el tráfico hecho, el tráfico, la distribución, la producción de drogas hecho por individuos, y todo lo que significa el tráfico interno. Para darles un ejemplo, no está considerado dentro del agravamiento de penas todo lo que significa el tema de las bocas de pasta base, que es algo que es, por definición, participa del suministro de drogas. Siendo esto, como sabemos todos, en todo el Uruguay, sobre todo en las ciudades, uno de los problemas fundamentales en todos los barrios, bueno, no está previsto por el Poder Ejecutivo un aumento de penas a aquellos que están, como decíamos, en la base de buena parte de los delitos y de la violencia que sufre toda la sociedad uruguaya. Y aparte, consideramos que es un retroceso la propuesta con respecto a lo vigente, porque están apareciendo nuevas formas de tráfico de drogas y nuevas drogas. Les doy un ejemplo, el tema de las drogas sintéticas, que produjo, por ejemplo, no hace muchos días atrás, en Buenos Aires, la muerte de 5 muchachos, uno de ellos un muchacho compatriota, un uruguayo. Todo este fenómeno nuevo de las drogas sintéticas que se pueden producir en forma que no requiere mucha tecnología, quedaría afuera, porque el capítulo referido a producción de drogas, el artículo 30 de la Ley de Estupefacientes, no está previsto ser modificado en lo que respecta a la producción hecha por individuos de las drogas. Obviamente que no estamos pensando, lo aclaramos en la reunión, el hecho de que pueda tener penas de penitenciaría, que es lo que nosotros pedimos que tenga para todo aquel que participa en tráfico de drogas. No estamos pensando para aquel que, de acuerdo a la nueva ley de legalización de la marihuana, se le encuentre una planta de más. Es una ley con la que discrepamos, pero es una ley vigente. Nosotros dijimos, saquemos, pero no se puede negar el nuevo fenómeno que hay de tráfico de drogas y el nuevo tipo de drogas que se pueden participar de este comercio, este tráfico, no solo por organizaciones, sino también por individuos. En ese sentido, vuelvo a reiterar, para el Partido Nacional es un planteo fundamental en esta mesa de diálogo que todo lo que hace a la producción, la distribución, el comercio, la exportación, la importación y todo lo vinculado a quien decide participar en el comercio de las drogas tenga penas inescarcelables. Y debe ser un mensaje que el sistema, a nuestro entender, con todo respeto, pero que el sistema político uruguayo debe dar. Logramos que todo esta propuesta que venía vuelva todo a la comisión técnica, porque volvemos a reiterar, era absolutamente débil, era un retroceso y iba en contra del objetivo fundamental que tiene esta mesa, que es dar una señal clara política de todo el sistema para enfrentar la inseguridad y con ella enfrentar las bases mismas de la inseguridad que en buena medida están dadas por el tráfico de drogas. El segundo tema lo va a manejar el senador Heber, que es lo vinculado al capítulo de minoridad. Sí, lo manejamos junto con Guillermo. Nosotros tuvimos también una mala noticia con el tema de minoridad porque creemos que el Uruguay es rehén de una minoría infractora que no supera las 300 personas, 300 menores, que tienen impunidad en nuestra sociedad y que tienen, cuando cometen delitos graves y gravísimos, estoy hablando de homicidio, secuestro, copamiento,
rapiña con violencia. O sea, cuando es este tipo de delitos, o sea, no todos los 300 cometen estos tipos de delitos, tienen como pena máxima 5 años, hoy en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros, al igual que en el pasado había presentado el ministro Bonomi, había presentado un proyecto aumentando las penas, porque sostenía y sostiene, porque lo escuchamos hoy al ministro en el diálogo político, decir que incluso no se cumplen los 5 años, son liberados antes. O sea, una persona, un menor, que mató a otra persona en una instancia de copamiento o de rapiña, cuando asesinó, sale antes de los 5 años, a los 2 o a los 3 años. Ese es nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay un proyecto presentado por el compañero Jorge Larrañaga, que no es exactamente igual al que en el pasado presentó el ministro Bonomi, que tiene mucha similitud, que lleva de 5 a 10 años porque no hay tiempo de rehabilitación, porque en 2 años no se rehabilita a alguien que no tiene el valor de la vida como algo a preservar. Es más, en la discusión el ministro contaba, y todos sabemos que así sucede, que este tipo de menores que delinquen, el tener una muerte encima es un prestigio en el barrio y en el lugar donde está. Tener 2 muertes, tener una muerte, haber sido un buen delincuente. Esos son los valores que estamos viendo y no son de todos los menores. Vuelvo a decir, son de 200 o 300 menores que tienen de rehén al Uruguay. Frente a este planteo que nosotros realizamos hoy, se entendió por parte de varios partidos políticos y por el gobierno que hay que analizar holísticamente el tema, de modo tal de mirar las causas sociales, de mirar el sistema carcelario, a ver si realmente rehabilita, de ver la posibilidad en su conjunto, en su globalidad, el tema de la minoría. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Nosotros entendemos que tenemos que dar herramientas hoy, para eso fuimos convocados a este diálogo de la seguridad social, para dar herramientas para combatir la delincuencia infractora cuando cometen este tipo de delitos. Estoy hablando de homicidios, secuestros, copamientos, rapiñas con agresiones muy graves. Bueno, frente a este tema creemos que se tiene que actuar. A esto se ha planteado la consulta de hacer una comisión bicameral en el Parlamento. O sea, sacarlo de acá porque no hay consenso para tratarlo, porque no se trata el conjunto del tema de la minoría. O sea, acá no va a seguir el tema de la minoría arriba de la mesa, sino que se va a pasar a una comisión ya no del Senado ni de la Cámara, sino bicameral, para tratar todo el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia con los resultados y con el análisis de los problemas sociales que llevan al menor, a estos 200, 300 menores, a delinquir. Bueno, nosotros vamos a informar a nuestro partido y vamos a contestar la semana que viene, vamos a venir acá a contestar. Siempre se ha dicho y siempre se dijo que cuando no se quiere hacer algo, se nombra una comisión. Bueno, nosotros creemos que no se quiere tomar la decisión de aumentar las penas porque se dice que el sistema carcelario nuestro no está preparado para rehabilitar a los menores infractores de este tipo de delitos graves y gravísimos. Y yo creo que la peor solución que le podemos dar a la población es decir que vamos a crear una comisión bicameral
de senadores y diputados que va a funcionar para analizar toda la situación global que lleva a las razones sociales, que lleva a 200 o 300 menores en el país a delinquir de manera violenta, como lamentablemente están delinquiendo en la actualidad. Nosotros nos vamos bastante desilusionados, vamos a informar a nuestro partido, creemos que realmente es una negativa a seguir estudiando medidas que son efectivas, hemos salido del mediocampo, como decía Javier, y hemos entrado en el área chica, pero cuando se entra en el área chica no se entra en los temas porque se derivan al Parlamento. Bueno, creo que es un dato de la realidad que vamos a compartir con los compañeros de nuestro partido para hacer un análisis de carácter político sobre el diálogo político sobre el tema de la seguridad. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Heber? Santiago Sánchez de La Diaria. No me quedó claro quién propuso esa comisión bicameral. ¿El gobierno? No, la propuso el delegado del Partido Colorado y la aceptó el gobierno y los demás partidos. El Partido Nacional dijo que iba a contestar la semana que viene, que íbamos a consultar a la bancada y a las autoridades de nuestro partido para saber cómo actuamos en una instancia que nos da la sensación que es no abordar el tema, ¿no? Llevar una comisión, me parece bicameral, me parece que es. Pero bueno, la respuesta la vamos a dar la semana que viene, no ahora. Buenas noches a todos. De los temas vinculados al tratamiento de los proyectos y artículos que hacen al narcotráfico, dará la opinión partidaria el doctor Garchitorena, sin dejar de destacar que para el Partido Colorado, como creo que para el resto del espectro de los partidos políticos y delegados que aquí están concurriendo, la lucha frontal contra el narcotráfico es una prioridad. Ha estado así de manifiesto. Todavía está a estudio la decisión final. Creo que es bueno señalar, y nobleza de honestidad intelectual implica decir que no se ha tomado ninguna decisión. Nosotros no hemos perdido la esperanza de poder llevar las penas mínimas en todo lo que implica la vinculación con el narcotráfico a los 2 años. Es un tema que ha quedado en discusión para la próxima semana, que le cedo la palabra al doctor Garchitorena en cuanto al pormenorizado de esta situación detallada. Sí, resumiendo la conversación de hoy, que seguimos debatiendo el proyecto de ley sobre las penas relativas al narcotráfico, lo que vemos es que hay diferentes enfoques o diferentes énfasis en cuanto a cómo encarar el tema. Estamos aquellos que entendemos que deberían elevarse las penas mínimas de los delitos vinculados al narcotráfico, procurando que los delitos sean inescarcelables. Y por otro lado está el tema de encarar esta otra temática desde el punto de vista de las organizaciones criminales. Nosotros entendemos que no son incompatibles ambos enfoques, y por eso mismo, bueno, se resolvió en el seno de la comisión pasar todo este tema a la comisión técnica para ver la posibilidad de compatibilizarlos. Asimismo, se planteó, teniendo en cuenta la ley que regula todo el tema de la marihuana, prever algún tipo de excepción que contemple justamente todo lo que refiere a la ley del cannabis. Básicamente eso es el resumen, podría decir, de lo que se conversó hoy, pero efectivamente no se arribó a un acuerdo porque, como digo, hay diferentes énfasis, diferentes enfoques. Nosotros creemos, sí, que de alguna manera la ley debería volver al espíritu de la ley original, que era que los delitos fueran inescarcelables, porque entendemos que este flagelo realmente así lo amerita. Con lo que respecta al tratamiento de las penas de la minoridad, no es novedad la preocupación que le ha destinado al Partido Colorado a toda esta temática en los últimos años. Hemos sido principales impulsores de reformas serias y profundas del sistema, que incluso luego de haberlas presentado en el transcurso de ese tiempo ha implicado
que haya sido compartido por otros partidos políticos y también se hayan sumado a impulsar esas modificaciones como la del plebiscito que se llevó a la elección nacional de octubre del año 2014 y que por poco margen no obtuvo el pronunciamiento que hubiéramos deseado, por lo cual para nosotros es un tema absolutamente laudado. Ahora bien, independientemente de ello, existe una batería muy importante de proyectos de ley en el Parlamento que hemos venido presentando los diferentes partidos políticos. Todos tenemos una importante preocupación por el tema y podemos tener visiones coincidentes, parecidas y en algunos casos hasta diferentes sobre un mismo tema. Hemos encontrado en el ámbito de esta comisión, porque quiero recalcar que esto es una comisión que se ha creado aquí de trabajo, en el ámbito de esta comisión hemos encontrado muchas coincidencias o por lo menos el manifiesto de una cantidad importante de actores pertenecientes a diferentes partidos sobre abordar el tema más integralmente. Y fue allí que nosotros entonces propusimos con el objetivo de dar soluciones definitivas y no ir por el camino de las enmiendas rápidas, tener una visión integral sobre el tema de la minoría infractora, tener la oportunidad de crear una comisión bicameral que esté compuesta por integrantes de las dos cámaras del Parlamento, que tenga una fecha de término, que pueda trabajar rápidamente y en un par de meses estar pudiendo sacar conclusiones concretas para transformarlas en ley en todo aquello que nos podamos poner de acuerdo. Nos parece una herramienta muy efectiva que dinamiza, que lejos de demorar va a acelerar notoriamente los procesos, porque todos quienes somos parlamentarios sabemos cómo son los procesos de la ley, por lo menos yo que tengo 3 legislaturas, hay actores que tienen más legislaturas aún, sabemos cómo son los procesos de las leyes en el Parlamento, que tienen que pasar por las dos cámaras inexorablemente, y aquí lo que estamos planteando es de 3 comisiones, la del Poder Ejecutivo, la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados y la Comisión de Legislación, Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, poder abarcar el tema en una única comisión donde hayan senadores y diputados para a partir de allí lograr los acuerdos que entendamos se hacen posibles y poder ágilmente estar planteando soluciones a un tema que no puede esperar más, que no se debe dilatar en el tiempo y que implica trabajar con seriedad, con responsabilidad y con la serenidad que un tema como este nos debe llamar a actuar a todos los partidos políticos por igual. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, quería saber más específicamente por qué tanta comisión cuando se está abordando en esta instancia el tema minoridad, ¿no es dejarlo de lado y seguir por otro punto? ¿No es quitarle importancia a este tema? De ninguna manera. Es ¿Crear otra comisión? A ver, toda reforma legislativa que se acuerde en esta comisión de trabajo que se ha creado en el ámbito del Poder Ejecutivo, inexorablemente va a ir al Parlamento y va a ingresar por las comisiones parlamentarias y va a haber que votarlo en el Parlamento. Lo que estamos planteando aquí es llevar directamente al ámbito parlamentario para poder ponernos de acuerdo cuanto antes y lo más rápido posible, un tema que para nosotros reviste una tremenda importancia, que no podemos extenderla en el tiempo de discusión como un tema más, ni como 2 o 3 o 4 proyectos aislados que traigamos aquí los diferentes partidos o los diferentes actores, sino tener una rápida y ágil visión integral de la temática para en el propio Parlamento empezar a abordarlo a partir de la semana próxima, en la medida que fuera posible, y de esa manera estar teniendo una respuesta contundente y una señal muy clara a la sociedad de que queremos trabajar en ese tema cuanto antes. Buenas noches. Ciertamente esta no fue una reunión de grandes avances. Está claro que los acuerdos alcanzados hoy fueron más bien escasos. De todas maneras, conviene decir que acordamos en el día de hoy que definitivamente va a haber un código de proceso penal vigente a partir de julio, no va a haber un código de transición. Y es más, la Comisión de Constitución del Senado hoy trabajó 6 horas de corrido, aprobando ya el texto concreto de algunos ajustes para que en julio del año que viene tengamos el Código de Proceso Penal en completo funcionando. Ese es un avance y resultado de este diálogo. Sobre el tema de la minoridad infractora,
lo que hay que decir es que se han registrado diferencias de enfoques que no son casuales ni son nuevas. Hay que recordar que hace muy pocos años el país se dividió prácticamente en mitades sobre este tema y en definitiva hay quienes creemos que se exagera absolutamente sobre la importancia que tiene el tema de la minoridad infractora en la inseguridad. Hay quienes creemos que hay una especie de ilusión óptica, que se cree que como la gran mayoría de los delincuentes son jóvenes, se hace la extrapolación a que la mayoría de los delincuentes son menores, y no es así. Es una minoría muy pequeña. Entonces, cuando se debate sobre estos temas, terminamos exhibiendo diferencias importantes y, por lo tanto, en este diálogo no se va a seguir avanzando sobre este tema. Se traslada a una comisión bicameral que tendrá en sus manos la eventualidad de acordar. Nosotros, en particular, planteamos que antes de discutir si se aumentan penas a los menores infractores, habría que analizar el tema de una manera sistémica y discutir un código penal adolescente. Obviamente eso divide aguas dentro del debate de este ámbito de diálogo y por lo tanto el tema ha quedado fuera del diálogo. Con respecto al tema del combate al narcotráfico, le voy a pedir al diputado Radío que le dé la mirada nuestra al respecto. Estamos al borde de aprobar un proyecto que es un plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De 4 títulos que tiene el proyecto, hay 3 que están consensuados, hay un 4º título en el que eventualmente hay alguna diferencia. Pero yo creo que se magnifican las diferencias, también quiero decirlo. El narcotráfico supone la existencia de una organización delictiva, excepto en el caso del cannabis. Siempre que hay delitos vinculados con el narcotráfico hay una organización delictiva, y todos estamos de acuerdo en que cuando existe una organización delictiva vinculada al narcotráfico, los delitos son inescarcelables. Y en eso hay consenso y en eso vamos a acordar definitivamente, excepción hecho del cannabis. Y en el cannabis efectivamente hay que manejarse con un nivel de discrecionalidad mayor, porque tenemos aprobada hace poco tiempo una ley que regula la comercialización del cannabis. Y entonces me parece que en ese contexto es que tiene que tener un tratamiento diferencial. Pero en todos los otros delitos vinculados al narcotráfico se supone la existencia de una organización delictiva y por lo tanto los delitos pasarán a ser inescarcelables, porque en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya no sabemos muy bien qué hora es. Decirles que bueno, tenemos buenas noticias. La primera es que, como bien decía el senador Mieres, acabamos de aprobar hoy, después de una jornada larga de trabajo en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, un proyecto unificado de modificación del Código del Proceso Penal y de procesos abreviados, que, como bien dijo también el senador Mieres, entrará a regir in totum a mediados de julio del 2007. Eso fue aprobado, salvo algunos articulitos, por unanimidad en la comisión y con un debate más que interesante en el que participaron 4 partidos políticos. Y eso es una buena noticia, habida cuenta que en esta mesa se sientan los que siempre dicen, tengo una mala noticia. Bueno, primera noticia. Segunda noticia, tenemos casi aprobado el proyecto vinculado a narcotráfico, como bien se decía también acá, vamos a no reiterarnos, y decir que queda un título para aprobar en el que no hay distancias imposibles de acortar. Habida cuenta de un criterio fundamental, el narcotráfico no es personas aisladas que les viene en la cabeza generar un negocio de tamaña naturaleza, sino más bien, e incluso en el discurso que escuchamos hoy de algunos integrantes del Partido Nacional, se habla siempre de redes, de colectivos organizados. Por lo tanto, todo aquello vinculado a los colectivos organizados ya tiene un ajuste, ya lo tiene en este anteproyecto, porque aún hoy es anteproyecto, y veremos cómo conciliamos algunas propuestas que hoy estuvieron sobre la mesa y que estamos dispuestos a discutir, porque todos los temas son pasibles de discutir en un ámbito de diálogo. Tercera cosa, a nosotros nos parece totalmente desmedido y nos parece desafortunado plantear que cuando no queremos hacer algo nombramos una comisión. Yo quiero decir que eso no solo no es así, sino que fue el Partido Colorado el que lo planteó, el de generar un ámbito en el Poder Legislativo para tratar los temas vinculados a los adolescentes en conflicto con la ley, que
tienen que ser esos temas analizados en un contexto mayor de lo que puede ser el aumento de penas, porque acá el común denominador a veces parece ser que cada vez que venimos a tener contacto con los medios de comunicación tenemos que tratar el tema, aumentamos las penas, aumentamos las penas. Nosotros creemos que no es cierto, y ustedes habrán escuchado al delegado del Partido Nacional que dijo: Uruguay es rehén de la minoridad infractora, y estos son 200 o 300. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo ni siquiera voy a ponerme a interpretar esta frase porque creo que habla por sí sola. Sí vamos a trabajar de manera integral el tema de un código de responsabilidad penal adolescente, conjuntamente con también un plan vinculado a lo que ya planteamos en la ley de creación del INISA, que a mí no me gusta esa sigla, pero bueno, se lo ha siglado así, vinculado a lo que son las medidas socioeducativas. Es la institución descentralizada que viene a seguir a lo que era el CIRPA. Y nos parece importante, ya que en el proyecto de su creación había 8 programas de medidas socioeducativas plasmados en la ley, ver cómo están funcionando, porque es cierto que en un platillo de la balanza hay que poner las medidas privativas y no privativas de libertad, consecuentemente con qué medidas socioeducativas planteamos para que la posibilidad de, yo no hablaría de reinserción, el re no me gusta mucho, sea posible. Y lo último, yo creo que quiero rescatar, y después le paso la palabra a mis compañeros por si tienen que agregar algo, que nosotros estamos acá en una comisión en la cual los partidos políticos, con sus propuestas, con sus acuerdos y con sus desacuerdos, han mostrado la voluntad de poder seguir trabajando caminos de entendimiento. Y creo que entre todos los partidos hemos tenido comunes denominadores. Por lo tanto, yo termino diciendo que lo que planteó el señor Presidente de la República cuando nos convocó, que era buscar en un camino de ida y vuelta, donde no tenían que haber temas excluidos, se está cumpliendo y se está cumpliendo en una comisión. Por eso nosotros también aspiramos que la propuesta colectiva, salvo el pedido que hizo el Partido Nacional de postergación por una semana, de poder avanzar en los temas vinculados a los adolescentes, también tenga un resultado de conformación de una comisión parlamentaria, porque nos va a encontrar a todos los partidos políticos también ahí trabajando en pos de estas cuestiones que consideramos que son importantes. Sí, queremos rescatar, ya lo dijo Daniela, pero es importante volver a repetirlo, que lo medular de esta reunión de hoy de trabajo, de este grupo de trabajo, de esta comisión, fue el acuerdo de comenzar a implementar el Código Penal en julio del 2017, porque ahí estábamos contemplando una posición de la Suprema Corte. Por lo tanto, el sistema político más Suprema Corte se va a comprometer a que este Código de Proceso Penal esté implementado a partir del año próximo. Y después destacar de que realmente cuando nosotros estamos en esta comisión de trabajo que implementó el señor Presidente de la República, todo lo que se resuelva acá va a ir al Parlamento. Por lo tanto, creemos que esta comisión referente a todo el tema de los menores infractores, la discusión se va a dar en el Parlamento de una forma u otra y creímos que realmente era muy importante llevar la propuesta del Partido Colorado de que en forma bicameral nosotros podamos discutir todo este tema. Tratando de sintetizar lo que ha sido la reunión de hoy y también aclarando algunos puntos. Primero, creo que hubo un error de transmisión en cuanto a que hoy hubo un acuerdo en la comisión de instalar o de colocar en pleno funcionamiento el nuevo Código del Proceso en junio del 2017. Nosotros no participamos de ese acuerdo, eso fue un acuerdo que se hizo en el Senado con la Suprema Corte de Justicia, después acuerdo de los senadores. Hemos repetido, no compartimos el nuevo Código del Proceso, no lo votamos porque no estábamos en el Parlamento en el 2014 y sí planteamos cuando se discutió en esta comisión que nos parecía inconveniente aplicar un código por partes, pero era una opinión sobre algo que ya estaba laudado en un acuerdo que no participamos. La primera cosa para aclarar. Segunda cosa,
No se acordó ninguna comisión para tratar el tema de la minoridad, creo que lo aclararon ya quienes nos antecedieron el uso de la palabra. Hubo una propuesta del Partido Colorado para hablar, para abordar el tema de la minoridad infractora, y se manejó la necesidad de hablar el tema en términos más generales, como hemos venido planteando en cada hecho que se plantea, cada tema que se plantea. La Unidad Popular ha insistido, debemos arrancar por analizar las causas estructurales de la violencia social. En tanto sigamos discutiendo por partes, siempre nos vamos a topar con el problema central sin resolver. Sobre eso se pidió una semana de plazo, quedó para definirse la semana que viene. No tenemos ningún problema en integrar una comisión para abordar el tema de la minoridad en su conjunto, con las dificultades, con los problemas que existen. Y por último, hoy se avanzó sobre lo que es la propuesta de ley en la creación de una comisión para el combate al narcotráfico. Nosotros en ese sentido acordamos en general el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, con diferencias en el capítulo que tiene con disposiciones penales, y hoy trajimos propuestas alternativas que va a explicar el compañero Gustavo López. Y al mismo tiempo, sobre el tema de la situación de la minoridad y la propuesta de subir penas y subir castigos, hemos planteado una visión absolutamente contraria que va a explicitar brevemente también el compañero maestro Gonzalo Abella. Por último, obvio que la Unidad Popular quiere y está decidida a luchar contra el narcotráfico. Ahora, para luchar contra el narcotráfico, lo que tenemos que golpear, pegar, combatir, es a los responsables del narcotráfico. No es lo mismo alguien que vende para mal sobrevivir una sustancia cualquiera, que el responsable de introducir, financiar, lavar dinero y enriquecerse a costa de la miseria de la gente. Esa es la diferenciación central que hacemos nosotros, y la diferencia con algunos de los planteos que han estado en curso. Pero le pido a Gustavo que sintetice las propuestas que presentamos hoy, y a Gonzalo para el tema minoridad. Buenas noches. Tal cual lo señalaba Eduardo, ofrecimos a consideración del grupo de trabajo la modificación del título cuarto vinculado a las disposiciones penales de lucha contra el narcotráfico. En nuestra opinión, es preciso distinguir en la precisión y en la punición al narcotraficante del microtraficante. Y hay que considerar elementos incluso atenuantes vinculados a la vulnerabilidad socioeconómica de sectores que encuentran en la venta de estupefacientes la forma de vivir. Queremos combatir el narcotráfico de lleno, golpear en el corazón de las redes organizadas del delito, no castigar y criminalizar la pobreza. Eso es básicamente la síntesis de los artículos que nosotros proponemos modificar, seguramente sin consenso, puesto que priman aquí otros acuerdos multipartidarios de los cuales nuestra fuerza política no es ni ha sido parte, y seguramente no sea parte tampoco, porque partimos de preceptos de orden filosófico bien diferentes, y quedamos a disposición de ustedes para aclarar el contenido de estos artículos. Con la minoridad pasa algo parecido, es decir, se habla de 200, 300 menores infractores. Conociendo la situación de pobreza y marginación que vive un sector de nuestro pueblo, lo que podemos hacer es un homenaje a los menores que viven en condiciones de exclusión social y de necesidades básicas insatisfechas, que son muchos más de lo que indican las estadísticas oficiales, y ver qué pequeño en realidad es el problema de los menores infractores, que no tiene nada que ver con los jóvenes infractores, porque el 70-80% de los presos, de los 11.500 presos que tenemos en Uruguay, son menores de 35 años. Pero estamos hablando de la minoría infractora, de los adolescentes. Un adolescente es un ser humano que tiene capacidad de razonar como un adulto, pero inmadurez en el plano de lo afectivo, y que requiere, incluso ante el mismo impacto del mismo tipo de crimen de un adulto, tiene una potencialidad de corrección por su misma inmadurez incomparablemente mayor.
Entonces, para nosotros, el tema de la minoridad es un tema que hay que abarcarlo desde el punto de vista de las estrategias de quitar a un sector muy importante de los adolescentes de la exclusión, de quitarlos de una situación que tiene que ver con una pobreza que es esencialmente diferente a la pobreza de los años 50 y 60, porque hoy es una pobreza de dinastías de perdedores que generan, además, el síndrome peor, que es la desesperanza. Pero más que la criminalidad adolescente, si pudiéramos decir ahí, nos preocupa porque es mucho más recurrente el suicidio adolescente, que también tendríamos que medirlo en el tema de las muertes. Entonces nosotros creemos que hay un enfoque que nosotros planteamos de la minoridad absolutamente antagónico al que se hace sobre todo desde los partidos tradicionales que plantean una solución primero represiva y después vemos. Es decir, que se expresó en las distintas posiciones en torno al no o sí a la baja. Nosotros tenemos una posición antagónica con eso y nosotros creemos que estamos en esta comisión, porque no somos la gente del no consuetudinario, en algunas cosas, por ejemplo, del narcotráfico hemos consensuado perfectamente, es decir, pero que nos oponemos totalmente a una visión primeramente represiva de un tema que es dramático, pero que es dramático en primer lugar para la propia adolescencia excluida. Bueno, buenas noches. Quedo para lo último, así que me queda más bien hacer una síntesis de lo que nosotros creemos. Creo que lo más importante hoy es la forma que estamos atacando al narcotráfico. Creo que es muy importante esto porque el narcotráfico está haciendo un daño enorme a nuestra sociedad. El narcotráfico introdujo la pasta base a los sectores más humildes de nuestra sociedad y está haciendo daños enormes. Con esa pasta base se ha metido en la mente de los jóvenes y ha destruido sus mentes. Y esos niños, esos jóvenes que se vinculan tanto y se ponen tan adictos, cuando no pueden conseguir esa pasta base, empiezan a robar. Y empiezan a robarle a su madre, le roban a su familia, le roban al vecino y después se convierten en ladrones, se convierten en rapiñeros. Nosotros tenemos que combatir fuertemente al narcotráfico y eso es lo que estamos haciendo. Para que no destruya a estas familias, el narcotráfico está destruyendo las familias más pobres de nuestra sociedad. Y a estos menores, también que se vuelven delincuentes, nosotros hoy hemos tratado el tema de la minoridad, que por supuesto es un tema complicado y todos hemos puesto diferencias en cómo atacar este tema. Pero vaya si es bueno tener diferencias, porque lo más importante que nosotros tenemos que ver en estas reuniones, que ya tenemos 7 reuniones, es que los temas no se agotan. Y esto es un beneficio para el sistema político, que nos sentemos todos alrededor de una mesa para tener muchos acuerdos, cada vez más acuerdos que benefician a la gente, benefician a la sociedad. Y bienvenido sea las diferencias, bienvenidos sean los acuerdos, para que nosotros podamos seguir en estas reuniones todos los partidos políticos, los diferentes partidos políticos, demostrando que el Uruguay es un ejemplo en el mundo, de que como todos nos podemos sentar alrededor de una mesa y por supuesto con diferencias, pero todo el mundo cediendo. Hasta el Frente Amplio está cediendo en muchas diferencias internas que tienen. Así que les quiero decir que los temas no se agotan y bienvenido sea el diálogo, bienvenida sea la discusión y vamos a continuar haciendo esto y viniendo acá, colaborando todos los partidos políticos con nuestros acuerdos y con nuestras diferencias, pero siempre pensando en el bien de la gente. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, el Poder Ejecutivo hace una evaluación positiva, celebra que los avances logrados en estas reuniones de trabajo. En primer lugar, se nos informó
que en la semana próxima se aprobarán en el plenario el plenario de la Cámara de Senadores 2 de los 4 proyectos remitidos por este ámbito de trabajo, con acuerdo de todos los partidos, excepto Unidad Popular, y tuvieron un tratamiento muy rápido, lo que da cuenta de la efectividad del diálogo político comprometido en esta mesa de trabajo, y eso nos deja muy contentos. Es decir, que hay un correlato entre el trabajo de este ámbito y luego el trabajo en el ámbito parlamentario. Entonces, era un paso importante que nos importaba mucho ver cómo funcionaba, y hoy nos dieron una muy buena noticia los señores legisladores. A su vez, también celebramos que por unanimidad de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y participan de este ámbito, se acordaron 4 de los 5 capítulos del proyecto de ley que se denomina Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, y que solo haya quedado para afinar un último capítulo referido a las disposiciones penales relacionadas con el narcotráfico, que como ya adelantaran los integrantes de la mesa y representantes de otros partidos políticos, estamos muy cerca de acordar, porque ya está incluido en el acuerdo la necesidad de volver inescarcelables los delitos vinculados al financiamiento, a la comercialización y a la producción del gran narcotráfico. Entonces, nos parece que es un elemento bien importante a destacar, y como fruto de un diálogo a veces fuerte, pero con mucho compromiso y con mucha profundidad con esos temas y coincidencias. Y por último, y a partir del tratamiento del tema de los adolescentes en conflicto con la ley, que era parte del orden del día de trabajo de esta reunión, el Partido Colorado hizo un planteo que ya se hizo referencia sobre la creación de una comisión bicameral para hacer un análisis, un trabajo integral, holístico, y luego bajar a cada una de las áreas que requieren un abordaje complejo de los adolescentes en infracción con la ley penal, que fue acompañado o secundado por todos los partidos políticos, excepto el Partido Nacional, que además pidió una semana para expresarse, y en ese sentido el gobierno, obviamente, y ante un planteo que tiene tanta contundencia, va a acompañar una propuesta de estas características, sobre todo por el contenido abarcativo de todas las dimensiones vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley. Así que hacemos una evaluación positiva de la reunión, nos anima mucho a seguir trabajando y a seguir incorporando en el orden del día, en la agenda de trabajo, todos los temas que preocupan a la población, porque se empiezan a ver una cantidad de resultados muy positivos. Quedo a las órdenes para las preguntas que se quieran realizar. Sí, Roballo, ¿qué tal? Nicolás González, BTV Noticias. No, quería consultarle a propósito, usted dice que en senadores ya se estarían aprobando 2 de los 4 proyectos de ley que fueron enviados al Parlamento. ¿De qué temas estamos hablando? Los proyectos de ley tienen que ver con el Código de Procedimiento Penal y tiene que ver también con todas las diversas medidas de conclusión de los procesos. Nos referimos, como recuerdan, al proceso abreviado, a la suspensión provisoria del proceso y al principio de oportunidad. Este último, según nos informan, fue desglosado para un tratamiento más profundo, pero prácticamente todo ese capítulo se está puliendo y pasaría al Pleno de la Cámara de Senadores el miércoles que viene. Roballo, buenas noches. ¿Cuáles son los 4 puntos de los 5 aprobados para el plan de lucha contra el narcotráfico? Perdón, no ¿Puede mencionar cuáles son los 4 de los 5 puntos acordados acá en el plan de lucha contra el narcotráfico?
¿Cómo no? Son los que veníamos tratando. El primero es la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo, que está integrado por diversos ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presidencia de la Prosecretaría de Presidencia, y también se incluye al Banco Central del Uruguay y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El otro proyecto es la creación del Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. Como explicáramos en su momento, tiene que ver con la realidad de la importancia que tiene la frontera para el combate al narcotráfico. Luego también la intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas. Nos referimos tanto a los mayores de edad como a los menores, y ahí los organismos que deben intervenir conjuntamente con una situación de procesamiento, el MIDES y el INAU, a los efectos de hacer un seguimiento social y contribuir a una verdadera rehabilitación en ese tipo de casos. El otro tema fue un acuerdo sobre las instituciones que pasarán a hacer los análisis científicos sobre las sustancias ilícitas para dar certeza a los operadores del sistema judicial ante este tipo de ilícitos, en donde se incorpora, además del Instituto Técnico Forense, al Ministerio del Interior y a organismos estatales y paraestatales que tienen capacidad técnica y científica para discernir entre una sustancia y otra, porque como saben, dependiendo de eso también va a depender la normativa a aplicarse. Y bueno, y por último, el tema de disposiciones penales, que es el que pasó a la Comisión Técnica para afinar, yo diría que algunos elementos que a nuestro juicio no son tan importantes, porque tenemos un porcentaje de acuerdo sobre los mínimos para la comercialización, el financiamiento y la producción del gran narcotráfico. Ya existe un acuerdo sobre la inescarcelabilidad de ese tipo de delitos. Precisamente sobre ese último punto, no entiendo en dónde está trancado entonces que no hay acuerdo. ¿Cuál es la diferencia de concepto? Hablaba el Partido Nacional de, por un lado, que el Poder Ejecutivo considera los crímenes organizados y por otro los individuos que se dedican a la comercialización de las drogas. Sí, la normativa vigente tiene una definición sobre lo que es el crimen organizado. En ese sentido, el Partido Nacional hace referencia a que tiene que abarcar también a lo que puede ser el crimen no organizado. Lo que de alguna manera generó la diferencia no solo con el gobierno, sino con otros partidos, es precisamente que este tipo de actividades de producción, comercialización, tráfico de drogas, es muy difícil que se dé sin que haya una organización, por razones de competencia de los criminales en las diferentes zonas, y también porque a los efectos de poder realizar una actividad ilícita de narcotráfico, la única manera de hacerlo posible es a través de una organización, aunque sea mínima, Entonces, en ese sentido entendemos que es súper abundante y que puede de alguna manera perjudicar o colidir o de alguna manera podría estarse buscando el revisionismo de algunas normas o de algunas políticas, como es, por ejemplo, la regulación y control de cannabis, a través de un mecanismo que no es en el que estamos pensando todos. Porque tenemos que tener mucha responsabilidad en el tratamiento de esta temática. Las políticas de Estado no se pueden estar modificando de un día para el otro y todo tiempo, sobre todo cuando se discutieron mucho. Se tienen que dejar desplegar, se tienen que evaluar, se tienen que ver sus resultados.
hay que asumir la responsabilidad de sus efectos y de sus efectivos, y si no los tuvo, pero lo que no se puede estar haciendo es, a través de la urgencia, afectar las diversas políticas que tuvieron en su momento la discusión y la legítima sanción por parte del Parlamento Nacional, y nosotros tenemos el deber de cumplirlas. Roballo, tiene que ver con la creación de la comisión parlamentaria por el tema de la minoridad. El Partido Nacional pide una semana para responder. Si la respuesta es negativa, el Ejecutivo junto con los demás partidos políticos están dispuestos igual a mandar el tema al Parlamento, aunque no se llegue a consenso, como ha ocurrido con otros asuntos. Sí, la creación de una comisión bicameral parlamentaria para el tratamiento del tema es una prerrogativa de los señores legisladores y de los partidos políticos que de alguna manera están representados en el Parlamento. El Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo no le corresponde autorizar o no, o dar el visto bueno o no en ese sentido. Hoy tuvimos mucho cuidado con la expresión. Lo que se vio hoy en la reunión es que el tema tiene la necesidad de un abordaje integral, holístico, para luego ir trabajando cada aspecto. El tema de los adolescentes en conflicto con la ley merece una atención especial, particular. Se hizo la diferenciación de lo que son los adolescentes en conflicto con la ley, menores de 18 años, de lo que son los jóvenes en conflicto con la ley, mayores de 18 años. Y a veces pareciera que tuviéramos un contingente mucho más importante de conductas delictivas cometidas por menores, cuando en realidad estamos hablando de repente de jóvenes. También hacemos la diferenciación y creemos que hay que tener cuidado con el etiquetamiento de los jóvenes en este tipo de abordaje. Hay conductas criminosas de otras franjas etarias y de otras franjas sociales que tienen una dañosidad social mucho más importante. Entonces el tema requiere un abordaje mucho más profundo que el que le podemos dar de repente en una comisión de estas características, que lo que quiere es buscar consensos con seriedad, pero con un ritmo que todos los partidos han planteado que debe ser rápido. Entonces los propios partidos, y no fue el gobierno, los propios partidos, especialmente el Partido Colorado, y también el Partido Independiente, sobre todo lo secundó inmediatamente, vieron la necesidad de que en este ámbito no iba a tener el fruto necesario a un abordaje como lo requiere la materia, y en ese sentido el Poder Ejecutivo le corresponde al ámbito esperar la respuesta, obviamente, del Partido Nacional, porque lo solicitó, pero va a acompañar esa iniciativa, y si además tiene origen en este ámbito de trabajo, creemos que más allá de que pueda haber algún partido que no esté de acuerdo, se va a constituir rápidamente ese ámbito, y creemos que eso es bueno, y el Poder Ejecutivo aportará todos los elementos necesarios para que eso funcione bien, pero repito, es una prerrogativa legítima de los señores legisladores y de los partidos políticos en el Parlamento representados.